Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Regocijo en Jesús y bendiciones en Filipenses capítulo 3 y capítulo 4. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad, por tu amor, por tu bondad y por siempre estar dispuesto, Señor, a encontrarnos tal y donde estamos. Pedimos, Padre Jehová, Señor, en este momento, Señor, que hables a nuestras vidas en una manera especial. Padre, que sea todo para edificación, de acuerdo a tu voluntad, y asimismo, Padre, que podamos caminar, Señor, en un camino, Padre, que esté conectado con el desarrollo y el crecimiento, Señor, de lo que significa estar conectado a ti. En nombre de Jesús te agradecemos esta oportunidad y te pedimos que hables nuestras vidas de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, ahí vemos acá que al mirar el libro de Filipenses podríamos pensar quizás en nuestras propias vidas, cuántas áreas de nuestras propias vidas considerarías ejemplares, áreas en las cuales no se avergonzaría de que alguien le imitara. Cuando Pablo deseaba ilustrar sus enseñanzas, a menudo él usaba ejemplos de carne y hueso. Él no vacilaba en poner a Timoteo como modelo de cuidado, como dice el capítulo 2 19 al 20. Epafrodito como modelo de lucha en el capítulo 2 25 y Cristo como modelo de la humildad en el capítulo 2 5 al 8. Puede verse como una ilustración personal o, ¿verdad? En este momento que lo que está haciendo de cómo Dios quiere que seamos. Ahora le pregunto a usted, ¿cuándo le miran a usted? Cuando usted se expresa, ¿verdad? La manera que usted actúa, ¿es usted una expresión o una ilustración personal de lo que Dios espera de nosotros? ¿Se regocija siempre? ¿Está ansioso negando así la realidad y poder de la oración, como dice el capítulo 4:6? ¿Da evidencia diaria de la paz de Dios obrando en su vida, como dice el capítulo 4 versículo 7? Sus hijos, padres, vecinos, compañeros de trabajo, parientes y aún extraños notarán si la calidad de su vida es diferente. Gozo es el secreto gigante del cristiano. Capítulo 3, hermano, nos muestra, ¿verdad? Que como protector, Pablo hace una revisión de lo básico con estos creyentes. La Biblia es nuestro salvaguardia tanto en lo moral como en lo teológico. Cuando la leemos en forma particular y pública en la iglesia, ella corrige lo que necesitan nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Estos perros y malos obreros eran como los judaizantes, cristianos, judíos, que creían erróneamente que era esencial para los gentiles cumplir con todas las leyes judías del Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado con el rito de la circuncisión, para obtener la salvación. Muchos judaizantes estaban motivados por el orgullo espiritual. Como habían invertido mucho tiempo y esfuerzo en cumplir sus leyes, no podían aceptar que todos sus esfuerzos no les ayudaban a acercarse ni un paso cerquita a lo que era la salvación. Pablo los criticó porque miraban al cristianismo al revés, pensando que ellos hacían la circuncisión, cortar o mutilar la carne, que esto los hacía más creyentes que el regalo de la gracia que había sido dado por Cristo. Lo que los creyentes hacen es el resultado de la fe, hermano, no es un requisito, ¿verdad? Para la fe. Esto fue confirmado por los líderes de la iglesia primitiva en el Concilio de Jerusalén 11 años antes en Hechos capítulo 15. Es fácil enfatizar más en los esfuerzos religiosos, ¿verdad? Que es confiar en la carne, que en lo que es la fe interna. Pero Dios da valor a la actitud de nuestros corazones por encima de todo. No juzguemos a las personas y su espiritualidad por el cumplimiento de ritos o el nivel de actividad humana. Y tengamos cuidado, hermanos, que no pensemos también que lograremos satisfacer a Dios con el fervor que hacemos nuestro trabajo y el fervor en el cual hacemos las cosas. A primera vista, del capítulo 3 del 4 al 6 parece que Pablo alardeaba con sus logros, pero es todo lo contrario. Muestra que los logros humanos, pese a los significativos que sean, no permiten obtener la salvación personal y la vida eterna con Dios. Pablo tenía cartas de presentación impresionantes, formación, nacionalidad, trasfondo familiar, herencia, ortodoxia, perdón, actividad y moralidad. Y aún así, hermanos,
Su conversión a la fe en Cristo en Hechos capítulo 9 no se basó en sus credenciales. Nada de lo que le pasó a él, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro con Dios se basó en sus credenciales, en lo que había estudiado, lo que conocía en su intelecto, sino que todo esto que le pasó a él fue basado en lo que es la gracia de Dios. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, una herencia muy estimada entre los judíos. De esta tribu vino el primer rey de Israel, Saúl, como dice Primera de Samuel 10 del 20 al 24. Las tribus de Benjamín y Judá fueron las únicas que regresaron a Israel después del cautiverio, como dice Esdras, capítulo 4 versículo 1. Pablo también era fariseo, miembro de una secta judía muy devota, que guardaba escrupulosamente sus numerosas reglas, en adición a las leyes de Moisés. Podemos ver entonces, escusan hermanos, que en armonía con los líderes del sistema religioso, Pablo pensó que el cristianismo era herético y blasfemo. Como Jesús no satisfizo sus expectativas de cómo sería el Mesías, Pablo creyó que las declaraciones de él eran falsas y por lo tanto perversas. Además vio el cristianismo como una política amenazadora porque pretendía trastornar la frágil armonía entre los judíos y el gobierno romano. Cuando Pablo habló de su ganancia en el capítulo 3 versículo 7, se refería a sus credenciales, estudios y éxitos, y después de mostrar que podía superar a los otros judaizantes en su propio juego por el orgullo de lo que era y de lo que había conseguido, les indica que están en el juego asimismo equivocado. Tengamos cuidado a considerar nuestros logros del pasado tan importantes que lo aparten de nuestra relación con Dios, como si estos logros del pasado, hermanos, determinaran nuestro futuro y por siempre continuaran determinándolos. Ni guardar la ley, ¿verdad? Ni mejoramiento personal, la disciplina, ni ninguna cantidad de esfuerzos religiosos pueden hacernos perfectos delante de Dios. La justificación solamente viene directamente de Dios. Pablo entrega todo, familia, amistades, libertad a fin de conocer a Cristo y el poder que lo resucitó. También nosotros tenemos acceso a ese conocimiento y a ese poder, pero es necesario hacer algunos sacrificios para disfrutarlos. Cuando nos unimos a Cristo contando en Él, experimentaremos el poder que lo resucitó de la muerte. Ese mismo poder maravilloso nos ayudará a vivir normalmente, renovará y regenerará nuestras vidas. Pero antes de que caminemos en nueva vida debemos morir al pecado. Así como la resurrección de Cristo nos da el poder de Cristo para vivir para Él, su crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. No podemos conocer la victoria de la resurrección, hermanos, sin usar personalmente lo que es la resurrección. Cuando Pablo escribió, sin alguna manera llegase a la resurrección, no estaba sugiriendo alguna duda o incertidumbre. Él no sabía el camino que lo llevaría a la presencia de Dios, ejecución o muerte natural. Pablo no dudó que, disculpe, en un momento dado él resucitaría de igual manera, pero sí sabía que esto se lograría por el poder de Dios y que no iba a ser absolutamente nada que iba a tener que ver con el poder o la habilidad o el control, la autoridad que tenía él, ¿verdad? Porque todas estas cosas son limitadas. Así como Cristo fue exaltado después de su resurrección en el capítulo 3:11, un día nosotros compartiremos la gloria de él, como dice Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 7. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo, ser como él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a él. Esta meta absorbió todas sus energías. Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás. Él cuidó de la ropa de los que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano, como dice Hechos 7, 57 y 58. Algunas veces tratar de vivir una vida perfecta, hermano, una vida cristiana puede ser tan dificultoso que nos puede agotar y desanimar. Podemos sentirnos tan lejos de lo perfecto que nunca agradaremos a Dios con nuestras vidas. Pablo usó el término perfecto en el capítulo 3:12
para significar maduro o completo, no intachable en cada detalle, no era que tenía que ser perfecto y sin manchas, sino, ¿verdad? Que, como dice aquí, que fuera maduro o completo. La madurez cristiana implica actuar en base a la guía que usted ya ha recibido. Siempre podemos excusarnos diciendo que todavía tenemos mucho por aprender, pero no nos conviene distraernos con una búsqueda interminable de la verdad. Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza a Cristo, invitándolos a quien siguieran su ejemplo. Esto no significaba, ¿verdad?, que asimismo pudieran ser de manera que Pablo no podía decirles que leyeran la Biblia para ver cómo era Cristo. La idea de que le da la impresión, ¿verdad?, de que ninguno de los evangelios había sido escrito, de manera que Pablo entonces, como decimos, no podía dejarle saber en este momento, ¿verdad? O entregarle, tengan, lean la Biblia, ilumínense, edúquense, ¿verdad? Pablo en el capítulo 3 del 16 al 21 le criticó no a los judaizantes, sino también a los cristianos autoindulgentes. Estas son personas que afirman ser cristianos, pero no viven de acuerdo al modelo de Cristo. En cuanto a su servicio y sacrificio, satisfacen sus propios deseos, aún pensando en las necesidades de otros. La libertad de Cristo no significa libertad para ser egoísta, significa oportunidad para servir y llegar a ser la mejor persona, hermanos, que usted y yo podemos así alcanzar ser. Capítulo 3:20. Los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos y privilegios que los de Roma, porque Filipos era una colonia romana. De igual manera, los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios principales y especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque nosotros, hermanos, no le pertenecemos a cualquier ciudadanía, le pertenecemos a la ciudadanía de Cristo Jehová. El cuerpo de humillación que es mencionado en el capítulo 3:21 no representa una actitud negativa hacia el cuerpo humano. Sin embargo, el cuerpo que recibiremos cuando resucitemos será similar al cuerpo resucitado de Cristo. Aquellos que lucharon contra el dolor, las limitaciones físicas o incapacidad pueden tener una maravillosa esperanza en la resurrección. ¿Y cómo podemos estar firmes en el Señor? Como dice el capítulo 4:1. Esto se refiere a lo que Pablo enseña en el capítulo 3:20 y 21. La forma de permanecer firmes es poner nuestros ojos en Cristo, recordar que este mundo no es nuestro hogar y que Cristo tiene todas las cosas bajo control. Pablo nos advierte, perdón, Pablo no advierte a los filipenses de errores doctrinales, pero sí enfatiza los problemas que está viendo de lo que es la relación desarrollada entre ellos. Entonces, podemos ver que estas son el capítulo 4, 2 y 3. Son dos mujeres, habían trabajado por Cristo en la iglesia. Su relación rota no era un asunto sin importancia, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de sus esfuerzos. Y es posible, ¿verdad?, creer en Cristo, trabajar con fervor para su siervo y mantener relaciones rotas con otros que están abocados de la misma causa. Entonces, la identidad de este compañero en el capítulo 4:3 es un misterio. Puede ser Epafrodito, el portador de esta carta, o un camarada de prisión. De igual manera, de Pablo también se puede referir a a alguien denominado Cícigo, o otra manera de entender la palabra compañero. Así que Cícigo, otra manera de entender la palabra compañero. Y parece extraño, ¿verdad?, que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije, pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Así que lo que está dentro de nosotros puede ser controlado. A pesar de lo que estemos experimentando afuera, nosotros tenemos control de estas emociones y sentimientos. El gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. Cristo está cerca y en su segunda venida lo disfrutaremos
en toda su plenitud. Todos tenemos que ser amables, razonables, amplios y caritativos con los que no pertenecen a la iglesia y no solo los creyentes. Esto significa que no buscamos revancha contra aquellos que nos tratan injustamente. Tampoco debemos expresar demasiado nuestros derechos personales. Imagínense, hermanos, no tener que estar afanoso, jamás por nada. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares y también en el colegio. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. Es el momento, ¿verdad? En ese momento empiece a preocuparse y estas preocupaciones nos lleven a sí mismo a conectarnos en lo que es la oración. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo, como dice Juan 14:27. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o buenos sentimientos. Ella es el producto de saber que Dios controla nuestra ciudadanía en el reino celestial, en el reino de Cristo, es asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Permita que la palabra de Dios guarde su corazón de toda maldad. Lo que dejamos, hermanos, entrar en nuestras mentes determina lo que vamos a estar expresando luego en nuestras vidas a través de nuestras acciones, por los pensamientos, ¿verdad? Nuestras expresiones de igual manera. Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros y amables, de buen nombre, virtud, dignidad y también de alabanza. No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos de también ponerla en práctica para no ser, hermanos, solamente oidores de ella o leedores de ella y que no las apliquemos. Tenemos que aplicarla de igual manera. Entonces, vemos acá también de igual manera que en Primera de Corintios 9 del 11 al 18, Pablo dice que no aceptó las ofrendas de la iglesia en Corinto porque no quiso ser acusado de predicar solo por el dinero, pero mantuvo que la iglesia tiene responsabilidad de sostener a los ministros de Dios, como dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. Aceptó la ofrenda de los filipenses porque se la dieron voluntariamente y porque la necesitaba también. ¿Está contento usted, hermano, con las situaciones que está confrontando? Puede mirar el capítulo 4 del 10 al 14. Cuando nos muestra y nos dice, Pablo sabía estar contento, así tuviera en abundancia o padeciera en necesidad. El secreto radicaba en el poder de Cristo para fortalecerlo de esta misma manera. Entonces, Él suplirá todas nuestras necesidades, pero de la manera que Él considere mejor para usted. Tenemos que entender y recordar, hermanos, que la manera que nosotros a veces queremos que Dios obre, no va a ser la manera que Él va a obrar, porque Él lo va a hacer a su manera. Él no tiene que consultar con nosotros. El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen al comprometernos en realizarla. Los filipenses participaron en el sostén económico de Pablo, mientras que éste estuvo asimismo en prisión. El capítulo 4:17 nos muestra que cuando damos a aquellos que están en necesidad, no se beneficia el que recibe, sino que también nosotros nos beneficiamos. No era la ofrenda de los filipenses, sino su espíritu de amor y devoción, lo que más apreció a sí mismo Pablo. Podemos ver en el capítulo 4, versículo 18, que Pablo no se refería a una ofrenda por el pecado, sino una ofrenda de agradecimiento, cuando se dice que olor fragante. El olor fragante se está refiriendo a sí mismo a sacrificio acepto, agradable a Dios, como dice Levítico 7:12 al 15, para una ofrenda de acción de gracias. Y aunque los cristianos griegos y romanos no eran judíos y no habían ofrecido sacrificios conforme a las leyes del Antiguo Testamento, conocían bien los rituales paganos en los cuales se ofrecían a sí mismos también sacrificios. En el versículo 19 del capítulo 4 podemos ver que podemos confiar en Dios, que suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra, aún el valor para enfrentar la muerte, como lo hizo Pablo. Él proveerá
todo cuando necesitemos en el cielo. Sin embargo, debemos también recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Había muchos cristianos en Roma. Incluso estábamos mirando, ¿verdad? Acá que estos muchos cristianos que están en Roma, podemos ver que muchos de ellos estábamos mirando que estaban en el palacio, asimismo, de César. Tal vez Pablo, mientras esperaba el juicio, convirtió a algunos de los romanos del servicio civil. Pablo envió saludos de estos cristianos a los creyentes en Filipos. El evangelio, ¿verdad?, se había difundido en todos los estratos de la sociedad. Y en el capítulo 4, versículo 23, el último versículo, que termina diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Podemos ver que en muchas formas la iglesia de Filipos fue un modelo de congregación. Estaba compuesta por diferentes clases de personas que de igual manera, hermanos, iban y predicaban el mensaje y también compartían, ¿verdad?, el agradecimiento que sentían hacia Dios. Pablo aprendió el verdadero secreto del gozo y la paz, entendiendo que esto se obtiene solamente, hermanos, imitando a Cristo y sirviendo a sí mismo hacia otros. Al concentrar nuestras mentes en Cristo, aprenderemos unidad, humildad, gozo y paz. También seremos motivados todos por la reflexión acá, ¿verdad? Que nos puede motivar mientras terminamos con el libro de Filipenses, entendiendo, ¿verdad?, que aunque sea hay esperanza en medio de la situación, y el por qué tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el capítulo 4 23 con nosotros. Así que, hermanos, si moremos y ya nos preparamos ya casi para entrar con el libro de Colosenses. Amado Dios, gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Padre, por permitirnos reunirnos a estudiar tu palabra en este momento. Gracias, Señor, por las enseñanzas, por los principios y los valores que nos has compartido y nos has dejado a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos meditar en ella, que no nos frustremos y que asimismo, Padre, no vayamos a terminar alejándonos de ti por nuestras decisiones. Espíritu Santo, guía nuestros pasos, ayúdanos a discernir y a poder honrarte como lo mereces. Te damos, Señor, y agradecemos por esta oportunidad, mi Cristo, por cada persona aquí representada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.